Muy bien. Esta es una oración comunitaria, como se comúnmente. Este es el texto que vamos a seguir. Les propongo que escuchemos atentamente la palabra de Dios. Evangelio según San Juan. Al día siguiente, Juan de nuevo estaba allí, con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús les respondió: Vengan y lo verán. Fueron, pues, y vieron donde vivía y permanecieron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Palabra del Señor. Muy bien. Vamos a ver un poquito el análisis de este texto antes de entrar de lleno en San Agustín. Nos habla primeramente de aquel día, ¿no? Un día después. Recuerden que este texto es anterior al primer signo de la manifestación de Jesús en el Evangelio de San Juan. ¿Cuál es el primer signo de la manifestación? Las bodas. Muy bien, las bodas de Caná. Ese es el primer signo. Y este texto sucede unos días antes de las bodas de Caná. 4 días antes de las bodas de Caná. ¿Y por qué este texto está puesto en este lugar? Porque, por favor, que silencien los micrófonos, porque si no, no puedo hablar. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque antes de que el Señor se manifieste con los signos, es necesario ser discípulo de Jesús para estar presente y seguirlo en estos signos. Jesús no manifiesta los signos a cualquiera. Jesús manifiesta los signos a sus discípulos, a personas concretas que están dispuestos a seguirlo concretamente en el itinerario de su vida. Por lo tanto, uno de los grandes temas de este encuentro será ver qué entendemos como discípulo y si nosotros realmente vivimos como discípulos del Señor. Hay una persona que se hace presente que es Juan. Ustedes se imaginarán qué Juan es este. El Bautista. Seguramente habrán pensado. Es correcto. Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Juan se encuentra con 2 de sus discípulos. No está diciendo el nombre aquí, pero más adelante lo va a nombrar. Uno de sus discípulos que conocemos era Andrés, que sabemos quién es el hermano de Pedro. ¿Ah? Todavía Pedro va a aparecer un poquito más adelante. Y otro discípulo que no tiene nombre, pero ese discípulo va a ser clave a lo largo de todo el Evangelio según San Juan. Es el discípulo sin nombre, pero ese nombre lo vamos a poner cada uno de nosotros. ¿Cuál será el nombre de ese discípulo? Nosotros mismos. Cuando terminamos de leer el Evangelio nos damos cuenta de que el discípulo al cual Jesús se refería era al que estaba leyendo la palabra de Dios, al que ponía la palabra de Dios en su corazón, al que escuchaba lo que el Señor quería decir, el que era capaz de vivir un encuentro con Jesús. No solamente desde lo teórico, desde la comprensión, si se quiere, del mensaje dado, sino aquel que es capaz de aceptar vivir con Jesús, meterse en la vida del Señor y dejar que el Señor penetre en nuestra vida,
en nuestra realidad. Vamos a ver, en este caso, la figura del discípulo, que se repite varias veces a lo largo de este texto. Discípulo, y esto grábenlo bien, discípulo en términos bíblicos y en términos existenciales, es la persona que sigue a Jesús. Es la persona que está con Jesús. ¿En qué lugar? Donde Jesús le va indicando, donde Jesús le marca su existencia. Y por lo tanto, hay tres momentos en el Evangelio de San Juan en el cual se manifiesta al discípulo como seguidor del Señor. El primer momento es este que estamos leyendo, cuando Jesús comienza el ministerio público, cuando Jesús empieza a caminar, a darse a conocer. Sabemos que de los 33 años, según marca la tradición del Señor, solamente Jesús predicó los últimos 3 años de su vida. Por lo tanto, hay un gran silencio en el medio hasta los 30 años aproximadamente. Discípulo es aquella persona que lo sigue a Jesús en este proceso de manifestación de su divinidad, de su realidad. También, si leemos este texto de la Pasión de Juan 18, versículo 4, veremos que también los discípulos siguen a Jesús al encuentro de su pasión, cuando lo acompañan en la última cena y después continuando. Y finalmente aparecerá el discípulo en la resurrección, cuando el Señor los encuentra a todos y les habla. En definitiva, ¿qué busca un discípulo? ¿Qué busca un discípulo del Señor? Acompañarlo constantemente en todo el ciclo de la existencia de Dios, desde la palabra, la vida misma, vista como la pasión, y la misma resurrección, el encuentro definitivo con Dios. Como ustedes se darán cuenta, es un camino largo, es un proceso con caídas y también levantadas. Un camino que tiene sus dificultades, pero un camino que se camina no solo, sino siguiendo a Jesús. ¿A qué Jesús seguimos? Lo dice el texto. Seguimos a un Jesús que se manifiesta como maestro. Es un maestro que enseña, un pedagogo, un maestro interior, que va acomodando nuestro corazón para poder seguirlo. La pregunta que es fundamental, y espero que podamos contestarla, es si estamos dispuestos a seguirlo al Señor, si realmente estamos dispuestos a dar pasos en el camino del seguimiento. ¿Cuál es nuestro motivo, nuestra motivación para seguir a Jesús? ¿Qué buscamos realmente? ¿Buscamos acompañarlo en el ministerio, la pasión y la resurrección? ¿O buscamos algo personal? ¿O buscamos satisfacer necesidades personales que son provisorias, pero que no son propiamente seguimiento de Jesús? Veamos los personajes que van apareciendo a lo largo del texto. El primero, como ustedes han dicho muy bien, es Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene una característica. Él detecta la presencia de Jesús. Jesús va caminando muy tranquilamente y es Juan el que lo ve. Es una mirada intensa, no es una mirada de alguien que observa algo, es una mirada penetrante, que busca algo en la imagen de Jesús. Juan el Bautista se ha dado cuenta de que el Mesías prometido se hace presente ante su vista. Juan el Bautista lo busca, pero es Dios el que mueve a buscar a Juan el Bautista. Es la misma presencia de Jesús, es la que atrae su mirada. E inmediatamente, cuando lo ve,
lo identifica de una manera concreta. Le dice, este es el Cordero de Dios. En el antiguo Israel existían muchos corderos que eran sacrificados, pero ningún cordero perdonaba el pecado del mundo. Juan el Bautista lo determina, le da una especificidad. Es el que quita el pecado del mundo. ¿Se imaginan que con semejante título que le asigna, va a hacer que todos los discípulos que estaban con él automáticamente pongan su mirada en Jesús? Esta persona que está pasando no es cualquiera, es alguien que va a cambiar mi vida. Juan el Bautista no busca una mirada superficial, una mirada que quiere conocer al personaje Jesús. Juan el Bautista quiere entrar en relación con Jesús desde una mirada desde el corazón, desde el amor, no simplemente del conocimiento y nada más. Otro de los personajes que está apareciendo en este texto son los discípulos. En este caso lo identificamos con dos, pero sabemos que ese discípulo somos cualquiera de nosotros. El discípulo es el que discierne, es el que está ahí porque busca la sabiduría, busca encontrar a ese rabí, pero se va a llevar una sorpresa. No solamente va a encontrar a rabí, sino que va a encontrar al mismo Dios. Por lo tanto, el discípulo es el que camina creciendo en la fe. Yo tiemblo cuando una persona dice, yo ya tengo fe, a mí no me vengan con nada raro, yo lo sé todo. La fe hay que profundizarla constantemente en la vida. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando uno acepta ser discípulo de Jesús, acepta el proceso de conversión, que es ni más ni menos que vivir con Jesús, vivir la experiencia de tener al Señor en nuestro corazón. Estos discípulos vieron dónde vivía Jesús a la respuesta del llamado que el Señor hace. Y cuando vieron, se quedaron, permanecieron, estaban dispuestos a compartir la vida. Y esto es otra característica profunda del discípulo. El discípulo no es solamente el que reconoce, no es solamente el que sigue, sino que es el que permanece. ¿Cuántas veces vemos hermanos nuestros, aún con las mejores intenciones, que se van quedando en algunos de estos momentos y no completan todo el proceso del discípulo, que termina con la permanencia junto a Dios, junto a Jesús? Otro de los personajes importantísimo, el más importante, es Jesús. Jesús va caminando, parecería casi como que estuviera paseando por cercano al río donde estaba San Juan Bautista. Pero sin embargo, este pasar es un pasar, un caminar intenso. Va marcando huella, como se dice comúnmente, ¿no? Porque la forma de vivir de Jesús es una forma de vivir intensa. Jesús, en todas las actividades que hace en su vida, va marcando la vida de los demás. Actividades que pueden ser menores o insignificantes para nosotros, pero sin embargo dejan la huella de Dios. Vamos a ver muchas a lo largo del Evangelio. Una boda, algo tan común, tan natural, y sin embargo Jesús transforma la realidad de esas personas. Jesús detecta la mirada y se detiene. Sabe que están hablando de él, sabe que Juan Bautista lo ha identificado y que esos discípulos quieren seguirlo. Jesús se detiene y les hace la pregunta, que es la pregunta que nos hace a nosotros. ¿Qué buscan? Es la pregunta a cada uno de nosotros, que quizá la podamos responder al final. ¿Qué buscamos cuando decimos que seguimos a Jesús? ¿Buscamos el milagro? ¿Buscamos la respuesta inmediata?
Buscamos, vamos a decir, que nos satisfaga nuestras necesidades. Algunos filósofos hablaban de un proceso de alienación del hombre, un descansar frente a las dificultades del día a día. ¿Buscamos eso o buscamos algo más que eso? Jesús les dice a ellos, bueno, no sé lo que busca, pero vengan y vean. El verdadero discípulo tiene que ser probado. El verdadero discípulo tiene que ir, vivir en Jesús y luego decidir. El Señor exige todo de manera inmediata. Deja lo que estás haciendo y seguime. Pero ese seguimiento necesita de la respuesta del hombre. No es un seguimiento de esclavo, es un seguimiento del amor. Cuando alguien se siente amado, entonces alguien sigue al amado. Jesús con su mirada traspasa el corazón de esos discípulos y los arrastra. Actúa como un imán. San Agustín tenía una frase que decía, mi amor es mi peso. En esa época todavía no estaban los conceptos de gravedad como hoy nos manejamos. El amor es lo que atrae. El amor es lo que te lleva a movilizarte y a ponerte en acción. Jesús logra esto con esos discípulos. Jesús comienza a hablar. Juan el Bautista es el que clamaba en el desierto. Va a venir un Mesías, pero ahora ese Mesías está con nosotros. Ya no se trata más de clamar, sino que la misma palabra ha morado entre nosotros y a esa palabra lo siguen los discípulos de Juan el Bautista. Esta palabra de Jesús es la palabra que va a dar vida. Serán bautizados en espíritu y en verdad. Un bautismo que los llevará al encuentro definitivo de todo ser humano, el encuentro definitivo con Dios. Cuando decimos ¿qué buscan? ¿Qué buscamos? Si realmente nuestro corazón está purificado y rodeado del amor de Dios, no podemos buscar otra cosa que el descanso con Dios. Eso es lo que siempre todo cristiano, toda persona de fe debe buscar en su vida. San Agustín nos decía, realmente lo que siempre se debe pedir en una oración cristiana es la vida eterna. Siempre pedimos muchas cosas, salud, trabajo, dinero, amor, cosas todas materiales, buenas, no son malas, pero cuando uno fortalece la fe y ha crecido en la fe, uno se va dando cuenta que lo único importante es pedir estar con Dios, vivir eternamente en su presencia. Veamos este encuentro de los discípulos con Jesús. Este encuentro se da en 3 etapas. La primera es escuchar, que lo que hemos escuchado en nuestra vida, donde hemos prestado atención, el oído significativo, nos cambie, nos prepare, como ese deportista que va entrenándose para empezar la carrera. La escucha es lo primero que mueve la fe. Él la escucha de los abuelos, cuando nos hacen rezar el Padre Nuestro, el Ave María. Él la escucha del catequista, cuando éramos chiquitos, que nos agarraba y nos hacía repetir, ¿no?, las frases, nos enseñaba a hacernos la señal de la cruz, a arrodillarnos, un montón de cosas. Es la auditus fidei, la fe escuchada. Nos va preparando para el encuentro con Jesús. Pero no solamente escuchar, hay otro paso, que es el seguir. Porque en definitiva, si escuchamos, pero no ponemos en movimiento, no nos ponemos en camino, de nada sirve. Este camino es transformativo.
En la medida que avanzamos cada año, nos vamos dando cuenta de que vamos cambiando. A tal punto vamos cambiando que después de un tiempo, si alguien nos ve, nos va a decir, qué distinto que estás. Y no me refiero a lo físico, me refiero a la actitud, a la manera de ser. Diría más, a la manera de hablar. Y uno puede pensar, pero esta es la misma persona que yo conocí en tal lugar. A Jesús también me pasaba eso. Cuando decían, pero este es el carpintero, este es el hijo del carpintero, es el hijo de María, este viene de Galilea. ¿Qué puede salir bueno de Galilea? El seguimiento de Jesús implica una transformación personal, que no debemos dejar nunca a un costado, porque esta transformación también trae dificultades y trae esfuerzo. Y el tercer paso es permanecer. Recuerden que la partícula per da idea de totalidad. Permanecer es estar totalmente con Jesús. Como perforar es hacer un agujero pasante de punta a punta. Superar lo que es la temporalidad, lo que es la vida cotidiana, del día a día, superar los límites de este mundo y animarnos a apostar hacia el encuentro definitivo con Jesús. Ver la gloria de Dios, pero no la gloria de Dios cuando estemos en el cielo. Ver la gloria de Dios ahora, en este mismo momento. Si alguien les preguntara a ustedes, ¿vos por qué sos cristiano? Podríamos decirle muchas cosas, seguramente, y cada uno cosas distintas. Pero si pudiéramos decirle, yo soy cristiano porque yo percibo ya en mi vida esa gloria de Dios, porque vivo en Dios. Dar un testimonio desde la forma de vida que uno tiene, no simplemente desde la palabra, sino desde los hechos concretos. Vivir en este mundo con los ojos puestos en el cielo. Una gran santa española, Santa Teresa de Jesús, tenía una frase muy conocida que decía, muero porque no muero. Esa idea del santo, de saber que uno vive en este mundo, pero que en realidad pertenece a Dios. Que este tiempo es pasajero, transitorio, a tal punto que la santa deseaba salir de este mundo para estar en el encuentro con Dios. Y vivía la vida como la misma muerte, pues la vida lo mantenía alejada de Dios. Qué importante es vivir constantemente en la presencia de Dios en el día a día. Otro punto que quisiéramos ver, esto lo pasamos, es qué nos dice San Agustín acerca de todo esto. Vamos a ver cómo nuestro santo nos va a guiar de manera, yo creo, muy linda, como lo suele hacer él, ¿no? Por este texto. Vamos a amplificar la pantalla para poderlo verlo todos. Y los puedo ver. Muy bien. Vamos a entrarnos entonces directamente a nuestro padre San Agustín. San Agustín nos propone primeramente poder responder quién es el verdadero discípulo. ¿Quién es el verdadero discípulo de Jesús? Y para eso va a usar una figura que aparece también en el texto de San Juan. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor está en la última cena? Hay un discípulo
que se recuesta sobre el pecho del Señor. ¿Se acuerdan el nombre de ese discípulo? Algunos hacen Juan, así, ¿no? Juan. Juan. Todos coinciden que es Juan. ¿Todos coinciden que es Juan? Acá hay alguien que me dice, no, a ver, Elisa, ¿quién es? Habla. El discípulo amado, pero no. Muy bien. Muy bien, Elisa, el discípulo amado. Ese es el que está recostado en el pecho del Señor. Elisa porque estuvo presente en muchos encuentros ya, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? Corre con ventaja, corre con ventaja. En el texto bíblico en ningún momento dice que es Juan. En ninguna parte de todo el Evangelio. El que está recostado es el que realmente es el que se puede llamar discípulo. ¿Por qué? Porque el que está recostado sobre el pecho de Jesús es el que está oyendo. ¿Qué le quiere transmitir el corazón inmaculado del Señor para su vida? Es el que está atento a la palabra del Señor. San Agustín señala que todos los discípulos de Jesús, a lo largo de los siglos, si han sido realmente discípulos amados, es porque han escuchado de este mismo corazón. Es un corazón que continúa hablando a lo largo de los siglos. El discípulo amado que se recuesta en el pecho del Señor es aquel que permanece y hace su morada. Así como Jesús hizo morada entre los hombres, el discípulo hace morada en el corazón de Jesús. De tal manera que encuentra una relación íntima con el Señor. Y toda relación íntima que es de amor y de amistad con Cristo implica un conocimiento pleno de lo que el Señor quiere para mí. Primera enseñanza, ¿cómo podemos conocer lo que Dios quiere para mí si no tenemos un solo momento para recostarnos en el corazón de Jesús? Si nuestra vida es una especie de agite entre las olas y el viento, tendremos momentos en los cuales podemos decir, bueno, veo qué quiere para mí el Señor, o mi vida siempre, constantemente, es un estar de un lado para otro lado. Para San Agustín, el pecho de Jesús implica entrar en una contemplación de los secretos de la sabiduría de Dios. Si Dios es sabiduría, la sabiduría ha sido hecha para ser difundida. No es un secreto. La sabiduría, si es verdaderamente sabiduría, acompaña al hombre que se deja acompañar por esta sabiduría. La sabiduría es una persona que nos acompaña. Es algo más simplemente que conocimiento de Dios. Es abrir los ojos de nuestra vida a la presencia de Dios y alimentarnos con esta vida. San Agustín nos va a pedir que busquemos momentos de silencio, de soledad también, importante, para contemplar estos secretos que Jesús tiene en su corazón y que nos quiere transmitir a nosotros. La gente hace mucho ruido y esta visión del Señor exige silencio, ocio. Esta palabra que a veces nos suena como negativa, ¿no? El ocio. El ocio es una contemplación activa. Lo contrario del ocio es el negocio, al cual nosotros estamos muy afectos, estamos que enseguida queremos hacer negocios, pero nos olvidamos de Jesús. El silencio, la oración, el regreso al corazón, son todas actitudes bien agustinianas, bien contemplativas. San Juan Bautista señala con el dedo, le dice, ese es el Cordero de Dios que hace algo, ¿no?
quita el pecado del mundo. San Juan Bautista no es egoísta, no quiere quedarse con sus discípulos para sí. Cuánto egoísmo vemos en la iglesia muchas veces, ¿no? Estos son de mi parroquia, son de la otra parroquia. San Juan Bautista dice, vayan, salgan. Él es consciente de su propia misión, de ser precursor del que iba a venir. Y ahora le dice a sus discípulos, déjenme y síganlo a él. La razón de este seguimiento es la respuesta al deseo de búsqueda que tiene el ser humano. Un deseo de búsqueda de qué. ¿Qué buscamos? San Agustín va a decir, todo ser humano busca en su vida la salvación y el perdón. Ellos han detectado en ese Jesús que pasaba por ahí esa salvación y ese perdón. La experiencia de la persona que se siente perdonada en su vida es la experiencia más increíble que alguien pueda vivir. Lo repito, porque esto es muy importante. Buscamos la salvación y el perdón. Y esa experiencia estamos llamados a vivirla de una manera concreta, fuerte en nuestra vida. Dos de los discípulos de Juan lo siguen, pues saben que en ese Cordero de Dios encontrarán el perdón. San Agustín se fija en ese seguimiento y nos plantea dos pasos, como si fueran dos momentos. Primero, un acercamiento. Lo ven, se acercan, casi con temor. Jesús le pregunta qué buscan. Es una experiencia de encuentro con Jesús. Algunas veces un poco superficial, que nosotros tenemos. Pero hay un segundo paso, es el compromiso. Ellos siguen a Jesús y permanecen junto al Señor. Sin compromiso en la vida cristiana, no hay discipulado. Podremos hacer muchas cosas en la iglesia, pero tiene que haber un compromiso. Y el compromiso exige renuncias. ¿Cuántas veces pasa en nuestra vida, como cristianos, que estamos dispuestos a muchas cosas, pero cuando tenemos que renunciar a algo, llámese tiempo, llámese disponibilidad, llámese bienes materiales, hasta ahí llegamos. Nos falta dar ese paso. Siempre hay una excusa. Soy muy grande, no tengo tiempo, estoy ocupado, vivo lejos. El verdadero discípulo se compromete. No hay vuelta que darle. Sin compromiso no hay posibilidad de discipulado. El seguimiento de Cristo no es algo improvisado. Vi luz y subí. No. El seguimiento de Cristo requiere una experiencia de vida. Por eso los discípulos fueron a ver dónde vivía Jesús. No se quedaron con la duda. Querían vivir la vida de Jesús. Pasaron toda la tarde en su compañía y su vida cambió. El Señor les pregunta a esos discípulos que están pasando, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿qué buscan? Buscaban al Señor. La vocación de seguir al Señor es un don. Y no me refiero a la vocación religiosa solamente, porque cuando hablo de esto muchos dicen, bueno, es un tema de los curas, los frailes. No. La vocación es la vocación de todos, con distinto carisma, con distinta actividad. Este don del Señor no anula la voluntad nuestra, no nos hipnotiza para seguirlo. Al contrario, nos da la libertad máxima
para que podamos responder desde el amor, no desde la opresión. ¿Qué buscan? Buscan la vida, aún a veces sin poder expresarlo de una manera concreta. Buscan la felicidad, que solamente Dios puede dar. Esta búsqueda, a lo largo de nuestra vida, se manifiesta en equivocaciones, en búsquedas de cosas que nos llevan a otro lugar, que nos confunden. Dios llama, no con la voz, llama con la fe. No con la lengua, sino con la vida. Es un llamado existencial del hombre y la mujer. Todos nosotros tenemos un primer llamado. Ese primer llamado es el llamado bautismal, en el cual recibimos el don del Espíritu Santo. De este primer llamado se desprenden varios caminos. Unos pueden ser la vida matrimonial, otros pueden ser la vida religiosa, otros pueden ser la vida de soltería, la vida familiar. San Agustín es bien consciente de eso y no quiere poner nada por encima de otra cosa. Todos los llamados son igual de válidos. Lo importante es la pasión que nosotros ponemos frente a ese llamado. De hecho, San Agustín se considera y considera a todo cristiano como un buscador incansable, como ese ciervo que busca el agua por todos lados. Y quiere señalar San Agustín dos características típicas del hombre, dos elementos típicos del hombre que busca. La primera característica es que toda búsqueda del hombre es una respuesta al don de Dios. No es iniciativa del hombre, es respuesta a la iniciativa de Dios. Y el segundo tema es que Dios pone en el corazón del hombre las ansias de buscar. Todo ser humano busca algo, busca a alguien. Todo ser humano es consciente de sus limitaciones y sus debilidades. Esta conciencia profunda es lo que lo lleva a buscar a la verdadera cura, la salvación. ¿Qué buscan?, le pregunta Jesús. Buscamos descansar en Dios. Frente a todas nuestras dificultades existenciales, queremos reposar definitivamente en el Señor. Buscamos vivir en Dios, estar siempre junto a Él. El discípulo amado, en el fondo, es eso, es el que quiere estar con Jesús. Cuando caminamos en esta vida de crecimiento espiritual, muchas veces nos va a pasar que parece que a Dios ya lo tenemos, que hemos conseguido lo que buscábamos, que estamos tranquilos y ahí seguimos caminando. El verdadero buscador nunca encuentra al Señor para agarrarlo para sí. El Señor no se deja atrapar. Seguimos buscando constantemente. El verdadero buscador es un buscador constante de Dios. Habrá un solo momento en el cual ya no tendremos que buscar más, que va a ser cuando Él nos encuentre definitivamente en la vida eterna. Cuando Él nos encuentre. Nosotros buscamos, pero en realidad es Él el que nos encuentra. Qué importante es esto. Nos saca la soberbia de creernos que nosotros podemos todo y que hemos llegado al cenit de nuestra fe.
es como aquel caminante que ve la montaña muy cerquita, pero cuando camina, camina, se da cuenta que todavía para la montaña falta un poco más, un poco más. El verdadero discípulo amado es aquel que sigue caminando a pesar de que todavía falta un poco más. Y no tira la toalla en el medio del camino. Que esa es una gran tentación del cristiano. Es la gran tentación. Y por la cual muchos buscan salidas fáciles en distintas formas. Salida fácil desde un punto de vista espiritual o salidas fáciles desde el punto de vista material también. Siempre lo que ofrece el mundo actúa de manera más atractiva, pero falsa a veces. Termino, para cumplir con nuestro compromiso de horario, que siempre tratamos de regularlo lo mejor posible, con una pregunta que le hacen los discípulos al Señor. Le dicen, Rabí. Rabí significa maestro. ¿Dónde vives? Qué pregunta que le hacen, ¿no? Qué atrevimiento. No se trata de un lugar físico. A ellos no les interesa eso. Ellos quieren tener un encuentro existencial con Dios. ¿Qué habrán hablado durante tantas horas? Dice que estuvieron con el Señor hasta las horas. ¿Se acuerdan qué hora era? Hasta las 16. ¿No? 4 de la tarde, 16 horas. ¿No? Eso en términos bíblicos se habla de la hora décima. ¿Ah? No sé si ustedes sabían eso. No lo sabían. Yo veo las caras así más o menos como... Por ejemplo, las 12 del mediodía, muy bien, la liturgia de las horas. Las 12 del mediodía es la hora sexta. Las 9 de la mañana es la hora tercia. ¿Ah? Y así va cambiando. Las 2 de la tarde sería la hora, las 3 de la tarde, perdón, sería la hora nona, las 9. Y las 16 horas sería la hora décima. San Agustín va a decir, haciendo sus comparaciones, ¿no? Que estas 10 horas que han pasado corresponden a los 10 mandamientos, la antigua ley que ha vivido el hombre. Esa antigua ley ya ha terminado. Ahora viene algo nuevo, que es el amor. Cuando esos dos discípulos terminaron de estar las 10 horas con el Señor, ahora son discípulos amados, porque la ley ha quedado atrás y la nueva ley es la ley del amor. Por eso son discípulos amados, porque han convivido con Jesús, han pasado sus 10 horas con el Señor, han experimentado la vida de Dios y ahora están dispuestos a vivir según el amor. El discípulo amado, en definitiva, es el que acepta esta ley del amor que Jesús nos viene a traer, que es la ley de la salvación. El único modo, la única manera por la cual llegar a la verdadera salvación. Y por eso, cuando los discípulos perciben que lo viejo ha quedado atrás, simbolizado por Juan el Bautista, entonces ahora pueden acompañarlo a Jesús en todo el camino de su ministerio. El camino de seguimiento de Jesús es un camino de amor, no de vieja ley. Si podemos comprender eso, entonces podemos decir que somos verdaderamente discípulos amados. Y esto nos puede servir mucho para nuestra forma de convivencia dentro de nuestras comunidades religiosas, parroquiales. Si somos discípulos verdaderos, ¿seguimos caminando en nuestro ministerio
según la ley del amor, o todavía estamos en la hora sexta, séptima, octava, novena, o quizás alguno está en la hora número 1, ¿no? O en la 2. El verdadero discípulo es el que ha recorrido este camino y luego de recorrerlo acepta vivir con Jesús. Cuando los discípulos le dicen, Rabí, ¿dónde vives? Ya empezaron mal. Jesús es mucho más que un rabí. Jesús es mucho más que un maestro. Jesús es Dios. Pero no preocuparse. Para identificarlo como tal y pasar del rabí al Dios, tienen esas 10 horas por delante. 10 horas de enseñanza, 10 horas de compartir la vida, 10 horas de transformación y de conversión. El discípulo amado, el que recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús, fue finalmente el que vivió esta transformación de manera total, definitiva. Dicen que según las tradiciones, en el antiguo Israel, cuando a alguien le dolía la cabeza, algo tan común, ¿no? Uno de los remedios que utilizaban eran los remedios espirituales. Tomaban el texto bíblico, que podía ser este librito, por ejemplo, y lo ponían sobre la cabeza de la persona y rezaban para que el dolor de cabeza se le fuera. Es una tradición. San Agustín nos va a decir, a partir de ahora, el discípulo amado va a ser el que tome la palabra de Dios y lo ponga sobre el corazón, para que lo transforme y lo cure, definitivamente. Porque como ha recorrido ya todo el camino con Jesús, sabe que en él está la verdadera cura y la verdadera salvación. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos llegado. A ver qué hora es. Bueno, nos pasamos 5 minutitos, no es mucho, pero después de estas reflexiones, como pasa siempre, ahora les toca hablar a ustedes, para que a mí no se me seque la garganta, de alguna manera. Vamos a ver qué reflexiones tenemos. Estela levantó la mano, así que le vamos a dar a Estela primero. ¿Vieron esto como es, no? Que muchas veces uno levanta la mano diciendo, yo voy a hablar primero para que no me quiten a mí lo que pensaba, ¿no? No sé si Estela pensás eso. Podés hablar, ¿eh? Se quedó paralizada. El micrófono. Estela. Bueno, por alguna causa no se puede activar. Se le fue el video. Bueno, Laura, vamos. ¿Ahí me escuchan? Bueno, sí, habla Estela. ¿Me escuchan? ¿Sí? No, lo que yo estaba hablando de los discípulos, por ahí me voy para otro lado, pero un solo comentario. Lo que me vino a la mente es quién fue el primer discípulo o la primer discípula. Me llega la Virgen María. Bueno, sí, María, claro. María como la primer discípula, porque la primera que tuvo fe, porque Jesús no decía yo tengo fe, porque él no era el que tenía que tener fe. Y la primera que habla de la fe es María, y María la primera seguidora. Por eso cuando estábamos hablando de los discípulos, no sé si es una concepción muy marianita, pero me vino a la mente María. No era eso que... Muy bien, no, es muy importante, sí, claro que sí. Es la primera discípula, claro. No. Gracias. El otro que oré a Laura. Bueno, yo no mucho porque me gusta escucharlos a ustedes. Pero bueno, hablando de las búsquedas, en lo personal he pasado, desde que volví a la iglesia en 2012, he pasado también ya
en el camino de mi conversión por varias búsquedas. Coincido con lo que dice Fray Patricio, que uno empieza buscando algo personal, o el trabajo o la salud, algo para mí. Y ahora he llegado al punto que pido paz y perdón, sobre todo la paz que da el perdón, y me doy cuenta de que a medida que avanzo pidiendo esta sabiduría que necesito, me doy cuenta de que tengo que pedir perdón por muchas más cosas, porque voy conociendo más y me doy cuenta de que voy fallando en más cosas de las que yo creía, quizá desde mi soberbia, ¿no? Y eso por un lado. Y otra que, refiriéndome al perdón, justamente, que estaba leyendo estos días de inactividad, las reflexiones de Benedicto XVI sobre San Agustín, y comenta que los últimos días de San Agustín estuvieron dedicados, no quería ver a nadie en medio de su enfermedad, y quería únicamente dedicarse a su recogimiento, a su recolección y a pedir perdón, porque no le alcanzaba el tiempo sabiendo su próximo fin para pedir perdón. Y yo pienso que esa es la búsqueda. En este momento mi búsqueda es esa. Estoy en el camino de pedir perdón para obtener esa paz que es provisoria también, hasta que vuelvo a conseguir el perdón nuevamente. Y bueno, todo eso tiene un fin, obviamente. Estamos recorriendo el camino de las horas, ¿no? No sé por qué hora andarás. Claro. Pero bueno, lo importante Sí. es que la última es la hora del amor. Eso es lo más importante. Vos sabés que San Agustín, es cierto lo que dice Laura, San Agustín muere de anciano, a los 76 años, y muere rodeado porque estaban siendo sitiados por los vándalos, uno de los tantos grupos bárbaros que asolaban al Imperio Romano. Y él, estando ya en su lecho de muerte, manda pegar los textos de los salmos sobre la pared del lecho donde estaba, para estar constantemente contemplando los salmos de Dios. Qué manera de contemplar hasta el último momento de su vida. Y a tal punto llegó a ese darse cuenta de que siempre había algo nuevo que buscar, que él prácticamente ya de anciano escribe uno de sus libros más importantes, Las Retractaciones, en el cual se retracta de muchas de las cosas que había dicho con anterioridad. Fíjense qué acto de humildad. Un gran teólogo como él y filósofo escribe un libro de retractaciones de cosas que decía. Eso es mucha humildad. Bueno, más comentarios. Ahí, Claudia. Te escucho, Claudia. Sí, habilité el micrófono, que lo tenía apagado. Bueno, leyendo al respecto de los discípulos, la vez que me sentí discípula de Jesús apoyada sobre su pecho fue en la adoración. Yo tenía mi horario de adoración y nunca lo había experimentado antes, y para mí fue lo que me llevó a transformarme en el interior y poder sentir ese amor de sentirme hija realmente de Dios. Y para mí fue una experiencia hermosa que todavía la siento en mi interior, y bueno, y ahora realmente que no puedo hacerlo porque por las circunstancias que estamos pasando. Entonces antes uno sabía que cualquier ratito que tenía podía ir, y bueno, necesitaba, sobre todo me sirvió para encontrarme en mi interior, dentro de mí, que nunca, eso tampoco jamás lo había experimentado. Siempre pensé que me conocía perfectamente, y cuando escuché de San Agustín primero, conócete, y bueno, digo, me conozco tanto cuanto como, siempre viví una vida así como muy apurada, con tantos chicos que la casa, obligaciones, y nunca había disfrutado de eso, de ser discípula, aunque sea por un ratito, porque como dijo Laura, volvemos a caer en la hora esa primera, y después la segunda, pero a veces llegar alguna vez un ratito chiquito, por más que sea en la hora 10, está espectacular para nuestro corazón, y para que cuando lo perdemos
tenga nuestra alma la ansiedad de volver a recuperar eso tan hermoso. Pero vos fíjate, Claudia, uno de los comentarios que es interesante reflexionar es que siempre el ser humano va queriendo ese encuentro con Dios, pensando como que cuando llega al máximo, listo, ya cumplió y ya descansa. Es una tentación que tenemos. Vos fíjate cuando Jesús sube con los discípulos también al monte de la transfiguración. Cuando llegaron a ese encuentro con Dios, manifestado en la gloria, Quedemos aquí a mí me claro, quedémonos aquí, ¿no? Pero no, el Señor mismo te obliga a que te replantees y que sigas buscándolo, como la sierva busca las corrientes de agua, como nos dice el Salmo 41, ¿no? Bueno, ¿quién más? A ver, que está interesante esto. Vamos, Ana María. Bueno, acá es como dice San Agustín, que mi corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Así es. Y es buscar llegar a la vida eterna, buscar la vida en Dios. Y para mí ser discípula es seguirlo a partir del encuentro personal con Cristo, ¿no? Cuando experimentamos ese encuentro personal y cuando sentimos que Jesús nos ha perdonado y nos ha llamado por nuestro nombre, no podemos otra cosa que seguirlo porque no nos imagina, yo al menos no me imaginaría una vida distinta a la que estoy haciendo. No podría vivir sin el amor que Dios me da y el amor que recibo y al cual trato de agradarlo. Todos los días es un trabajito más, para que agradecerle, ¿no? Y todos los días crecer, y el servicio, por supuesto, servir al prójimo. Muy bien, muchas gracias. Dale, vamos, Judith. Bueno, a mí me quedaron 3 cosas, creo que son. Una vez cuando arrancamos, que decíamos, Jesús caminaba y era contundente su paso, y era contundente su mirada, ¿no? Creo que desde el primer momento Él se manifiesta no como un maestro, no era uno más. Entonces, todo aquel que lo veía, tal vez estaba inquieto de saber de dónde le venía, ¿no? Todo ese conocimiento. Creo que la diferencia fundamental estaba en la mirada, y era porque es el amor mismo. O sea, Él no lo tuvo que aprender. Él es el amor, y nada más que eso. Y entender que cuando uno lo busca, tiene que aceptar que va a ser probado, porque estamos muy lejos de ese amor con el que Él nos mira para ese primer encuentro. Sin embargo, es tan misericordioso que nos mira con el amor absoluto, casi con una mirada de madre, ¿no? Como para empujarnos a decir, dale que podés, dale que podés. Entonces creo que el seguimiento de Cristo como discípulo es un ejercicio, así como uno puede ejercitar un músculo, es este ejercicio de ir viéndose dentro de uno cuántas oscuridades tenemos, ir no solo por el hecho de confesarlas, sino de ver cuántas cosas nos alejaban de Dios. Y qué maravilloso es que con el correr del tiempo uno va como pudiéndose mirar en la mirada de Jesús. Y eso es que el Maestro trabajó, ¿no? Y mucho, pero no sin que uno le diga que sí. Creo que la voluntad también significa mucho. Muy importante. Y para redondearlo, me viene el tema de cuántas veces vemos mal la palabra ocio.
Sin embargo, qué importante que es, ¿no? Me venía Marta y María, Marta tan apurada y María Claro. a los pies del maestro. ¿Cómo valoramos nosotros siempre el negocio? El ocio, Sí. como nos han puesto las maestras, sobre todo Laura, vos sos responsable también, nos han puesto siempre el tema del ocio, no al nada, el ocio. No, existe lo que se llama el ocio santo. El ocio santo, que es el verdadero ocio y el que más beneficio nos puede dar, ¿no? Contemplar a Dios. Claro, el ocio creativo, o sea, para todas las cosas, el meterse para adentro, ¿no? Sí. Hoy se está revalorizando más, creo que en los colegios, se ha revalorizado más el tema de que los chicos puedan tener tiempos para jugar, para pensar, hasta para meditar, inclusive en algunos colegios, ¿no? Sí. O sea, que antes hubiera sido un escándalo, ¿no? Hubiera sido algo, una locura prácticamente, ¿no? Así que bueno. A ver, acá levantó la mano Mabel. Mabel, Bueno. ¿puedes hablar? Dale. Sí, tengo el micrófono, ¿no? Sí. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Bueno, yo te puedo decir que lógicamente, explicaste en las primeras placas, para ser discípulo primero tenemos que tener un encuentro, ¿no es cierto?, con Jesús. Y después viene lo más difícil, que sería la permanencia, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Uno la tiene, pero los caminos de Dios a veces también no nos permite poder ser en forma continua esa permanencia. Pero también Él encuentra distintos, digamos, atajos como para otra vez volver a estar en ese camino. A mí me toca en este momento, porque bueno, uno ya tiene su vida hecha, sus hijos grandes, sus nietos ya crecidos, y lógicamente uno quiere permanecer y mejorar la calidad de discípulo, ¿no? Conociéndolo más, cumpliendo más nuestro rol de bautizados. Y bueno, y es lo que yo estoy, digamos, agradecida a Dios, que me está dando esta oportunidad de permanecer en la medida que pueda, pero siempre, digamos, uno se da cuenta que sin el acercamiento, sin estar bajo su mirada, es imposible seguir. Y es la única forma que uno encuentra para levantarse después de cualquier caída que tenemos en nuestra vida. Nada más. Vos sabés que una de las tareas más importantes, yo entiendo, sobre todo para los que son abuelos, acá hay muchos me parece, justamente uno puede ser discípulo cuando dice, bueno, pues yo ya llegué a hacer todo lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, cuidado que también ser discípulo es, como decíamos, ¿no? Tener la palabra de Dios en el corazón, pero no solamente para sanarnos nosotros, sino para poder transmitirla. Yo creo que los abuelos hoy tienen una tarea de transmisión de la fe, esa escucha que habíamos dicho, habíamos hablado también, muy importante. Quizás en este horario, vamos a usar la palabra esta, la misión de los abuelos es transmitir esa fe a muchos nietos que de otra manera no tendrían acceso directamente, pero directamente no tendrían acceso a la presencia de Dios. Así que yo creo que eso es una gran responsabilidad que todos tienen. Nadie se crea que porque diga, bueno, yo tengo 70 años, 72, 75, lo que sea, no tengo una tarea como discípulo. Primero está el ocio, que la tenemos todos, desde niño hasta el más grande. Pero aparte tenemos también la actividad concreta, que no debemos dejarla para otra persona, es nuestra responsabilidad. Bueno, alguno más levantaba la mano ahí, Osvaldo. Después va Virginia, ¿está? Vamos, Escuchan, sí. Creo que la palabra más fuerte que se dijo esta noche es encuentro. Porque desde ese encuentro comienza todo en la vida de cada uno. Yo no fui en la búsqueda de Jesús conscientemente, o sí inconscientemente, y lo que más me impacta
es que Él haya venido a mi encuentro. Y en el encuentro entre Él y yo es donde cambia la vida de uno, donde cambió nuestra vida y mi vida. Después el escuchar, el servir y el permanecer es constante. Es siempre hay que escuchar, siempre hay que seguirlo y hay que permanecer. Creo que las tres palabras, para mí, van unidas en este camino hacia Dios y desde Dios. Nada más. Bien, gracias, Osvaldo. Virginia. A ver cómo voy a entender. Voy a leer. Tu teléfono es, no sé por qué, pero siempre hace un eco como si estuviera en un submarino. Ahí, dale. Activa el micrófono de Robert. Ahí lo tengo. Perfecto. ¿Me escuchan? No, yo tengo una ejaculatoria de hace muchos años y es: Jesús, sáname y sálvame. Sáname de la carencia de amor y sálvame del pecado, que el pecado justamente corta el vínculo con Dios por la falta de amor. Por eso esa parte donde se dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, bueno, no es un camino fácil, es un camino de salvación y sanación, donde extirpar el pecado hay veces duele, es un camino de santificación, diría yo. ¿Está bien, Fray? Sí, perfecto, claro. Es un camino de santificación el ser discípulo. Y bueno, como todos los que estamos escuchando, sabemos que no es un camino fácil. Es un camino complejo porque nos encontramos cara a cara con nuestras miserias y bueno, hay veces también el adversario de este camino nos pone trabas. Ahora, vos fijate qué interesante es lo siguiente. Cuando un judío que seguía la ley, toma conciencia de que no puede cumplir todas las leyes, porque, bueno, eran más de 600, ¿no? Claro, la angustia de la persona, es decir, si yo no puedo cumplir la ley, entonces yo no me salvo. Es una angustia existencial profundísima. Entonces, esa persona, en un momento de la vida, ve pasar a Jesús y Juan Bautista le dice: seguilo, que ese logra el perdón de los pecados. Es más o menos, miren, es difícil expresarlo en palabras, ¿no? Pero es como una persona que estaba arriba del Titanic y le faltaban 5 metros para hundirse por completo, y de repente aparece una balsa a lo lejos y dice: esa es la balsa. ¿Cómo piensan ustedes que actuaría la persona que está en el Titanic? Yo creo que se lanzaría, no dudaría, y empezaría a nadar de la mejor manera que pueda hasta esa balsa. Esa es la experiencia de los primeros discípulos de Jesús. No lo siguen simplemente como un maestro más, como un rabí, a pesar de que lo vean de esa manera, ¿no? Como creo que Julie lo estaba diciendo en un momento, ¿no? Lo siguen porque han descubierto que esa es la salvación que no se había manifestado nunca, ni a ellos, ni a sus padres, ni a sus abuelos, ni a Abraham, el padre en la fe. Entonces, ver que 2000 años de historia se sintetizan y se cumplen en la promesa de Dios de salvación en Jesús, es lo que hace que esas personas se peguen a Jesús y lo sigan. Yo creo que muchas veces nos falta a nosotros esa conciencia de sentirnos necesitados de salvación. Por supuesto, necesitamos una profunda conciencia del pecado, porque si no está esa conciencia, nadie cree que necesite salvación. ¿Para qué la queremos si ni siquiera consideramos que la necesitamos? Y esa experiencia es la que viven los discípulos. Por eso
a pesar de todo, no lo siguen porque Juan le haya dicho. Juan es el dedo, pero lo siguen porque ellos han percibido esa salvación en Jesús. Creo que esa es la gran misión que tenemos nosotros hoy, Sí. transmitir eso, ¿no? Por eso para mí también es tan necesario pedirlo. Pedir, Jesús, sáname y sálvame, Muy bien. porque solos no podemos. Gracias, Virginia. No, gracias. ¿Quién más aquí? Ahí, Marcelo. Vamos. A ver, Sí, está activado. estoy... una vez dijo un premio Nobel argentino, el Eluard, dijo: tiempo y esfuerzo esenciales para cualquier logro. Y es indudable que el discipulado es un camino, un camino de fe. Y por supuesto que Teresa de Ávila no pudo sentir de un día para el otro eso de muero porque no muero, ¿no? Es indudable que ella quería estar con Dios, pero tuvo que trabajar mucho. Es indudable que las potencias del alma tienen que lograr nosotros que estén unidas totalmente a Dios, pero eso lleva mucho tiempo, ¿no? La memoria para recordar, el entendimiento para entender, la voluntad para querer. Y ahí entre esas potencias del alma se mete, como dice Teresa de Ávila, la loca de la casa, ¿no? Sí. Que es la imaginación, ¿no? Y esa hace locuras y hace que esas potencias del alma que nos llevan a lograr las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, también se desvirtúan, ¿no? Por eso creo que este camino hay que llevarlo simplemente con humildad y con mucho amor, ¿no? El amor es la humildad puesta en juego, como digo siempre. Eso es todo. Gracias, Marcelo. Bueno, si no hay más manos levantadas, estoy así como unos segundos de misterio. Pero bueno, yo creo que ya estamos en horario aparte. Creo que ha sido bastante interesante. Recuerden que todas estas charlas están grabadas en YouTube. Nosotros las subimos durante la noche o mañana a la mañana y ya estarían dispuestas por mediodía para que ustedes la puedan tener o repasar el que quiera, o simplemente la dejamos para que otras personas de la comunidad también la puedan compartir. Así que bueno, le damos gracias a todos. Como aviso parroquial, decirle que ya el próximo domingo a las 6 de la tarde tenemos la misa aquí televisada, ¿no? Por Facebook, con la presencia de Monseñor Darío, el fraile Darío Quintana. Así que lo tendremos en casa. Esto es el domingo. El 13 tenemos la visita del obispo, Monseñor Gabriel Mestre, que viene a nuestra casa también. Lo vamos a televisar. Y mañana, sábado, hemos logrado el permiso de la policía después de varias cartas de ida y vuelta, ¿no? Para ver cómo logramos. Y bueno, finalmente se logró. Nos respondieron, porque sin la respuesta no podíamos salir. Así que vamos a procesionar la imagen de la Virgen por todas las cuadras completas, las 120 cuadras, o manzanas, mejor dicho, del barrio. Va a pasar por todas, ¿no? Por supuesto que no se va a detener por cuestiones que no nos permiten, pero sí va a pasar. Aquellas personas que se asomen por su ventana o por donde están, que estén dentro del radio parroquial, la podrán ver. Y los demás, obviamente, nos acompañan desde la oración. Bueno, queridos hermanos, le damos las gracias. Buenas noches a todos. Que la pasen muy bien. Nos vemos si Dios quiere. Buenas noches.